Quizás conoces a alguien que en este momento se corta, o quizás incluso tú lo has hecho y absolutamente nadie lo sabe. El cutting es una de las formas de autolesiones más comunes entre los adolescentes, preadolescentes y los jóvenes adultos. Y también es una de las conductas más incomprendidas por la mayoría de la sociedad. Así que en este video te voy a explicar de una forma general y algunas cosas más detalladas absolutamente todo lo que tú necesitas saber para entender y comprender tanto la conducta como la persona que realiza el cutting. Así es que yo soy el psicólogo Uriel Rodríguez Ramírez y en este video vamos a aprender acerca de el cutting. Comenzamos. Y bueno, para definir qué es el cutting, es ciertas conductas de autolesiones deliberadas comúnmente en cortes superficiales en la piel, regularmente en los muslos, en las piernas o en los brazos, y en algunas ocasiones también he visto en otras partes como la espalda o las manos, pero regularmente son lugares no visibles donde la ropa puede llegar a tapar ese corte. ¿Por qué? Porque si la otra persona, familiar, papá, mamá o hermano, ven esas cicatrices, ya que el cutting, aunque son superficiales, si dejan cicatrices, pues es más fácil ocultarlo con la ropa, pero eso lo hacen más en los muslos, en las piernas o en los brazos. Y esto es una conducta de autolesión no suicida, ya que la intención no es quitarse la vida, sino sentir ese dolor en la piel, cortarse sin la intención de quitarse la vida, porque si no, ahí sería un intento suicida fallido. Y hay personas que cuando se cortan no necesariamente tienen en mente pues quitarse la vida. Entonces acuérdense que es una conducta de autolesión no suicida. Yo mencioné esta parte del cutting, del cortarse, pero también hay otras formas de autolesionarnos, como quemaduras, como rasguños, como golpes y muchas otras cosas más. Incluso también utilizando ciertos objetos como martillos, cuchillos, el cigarro, el fuego, entre otras cosas. Si nosotros podemos llegar a enlazar esto con la parte emocional, el dolor físico es más fácil de manejar que el emocional. Y más adelante mencionaré un poco a qué se refiere con esta frase. La autolesión no es sinónimo de intento de suicidarse, pero sí es una forma de pedir ayuda de la persona que lo hace. Entonces también tengan mucho en cuenta que la persona no necesariamente quiere quitarse la vida. Es muy frecuente, tanto en adolescentes como en jóvenes adultos, pues es donde más predomina este tipo de conductas en este momento, incluso en años anteriores. Desde que yo iba, por ejemplo, en la secundaria a principios de los 2000, ya había personas, principalmente niños, o creo que eran niñas en su mayoría o todas, que presentaban estas autolesiones. En este caso agarraba la navaja del sacapuntas y empezaban a cortarse principalmente en los muslos y también en esta parte del brazo, porque es donde se podía tapar con la ropa. Entonces ya había ese tipo de conductas desde hace muchos años atrás, y muy seguramente tú conociste a una persona que practicaba este tipo de autolesión del cutting. Entonces esto no es algo nuevo, no es de que tengan que ver con las redes sociales o con Instagram o TikTok, no es algo muy frecuente, o sea, siempre ha estado, solamente que a lo mejor no se le veía tanta importancia o se ocultaba más o no había más esta parte de educación emocional ante ese tipo de conductas. Generalmente no es de que la persona trate de llamar la atención de alguien en particular a través de esa conducta, es simplemente no saber gestionar un dolor emocional, no saber cómo expresar ese tipo de emociones. Entonces, muchas de las cosas tienen que ver principalmente con esta parte de las emociones y con no gestionar un dolor emocional. Algunos factores de riesgo, por ejemplo, cuando una persona tiene depresión es más vulnerable a hacerlo, ansiedad, traumas, abuso sexual, abuso de cualquier tipo, algún tipo de bullying en la escuela, también las personas es un factor de riesgo muy importante que hay que estar atentos. La falta de habilidades sociales, la falta de habilidades para la regulación emocional, que recordemos que en esta parte pues no somos muy conscientes de las emociones. Hasta hace poco se han implementado en las escuelas públicas ciertos talleres, ciertos libros, pero anteriormente pues simplemente no había nada de eso
y los psicólogos simplemente no tienen nada de trabajo. Aunque también esto es multifactorial, es decir, no solamente las emociones se implican, es lo más importante, pero también hay otras cosas que pueden llegar a influir, como las redes sociales, como la música, como las modas, la pasión por un grupo, también puede llegar a incluir todas esas cosas. Y es que en tanto a redes sociales, que es algo muy presente en la vida cotidiana, pues hay ciertos grupos donde se motivan a las personas a quererse cortar. Y entre unas van pues poniéndose retos cada semana para ver con qué profundidad se corta, con qué situación. Incluso hay ciertas reuniones por videollamada o presencial donde se juntan únicamente para poder llegar a cortarse. Obviamente el cutting es una estrategia mal adaptativa, pero lo peor de todo es de que funciona para aliviar emociones que la persona tiene, que están guardadas desde hace mucho tiempo, emociones intensas, cuando no hay otro tipo de herramientas. Es decir, lo que hacen, pues obviamente lo que hacen es lastimar su cuerpo. Sin embargo, algo preocupante es de que pues realmente hasta cierto punto funciona, pero eso no quiere decir que sea una conducta mal adaptativa. El cutting, ¿qué busca? Busca, número uno, una regulación emocional, descargar ansiedad, tristeza, enojo, frustración, etc. Sentir algo cuando se está entumecido emocionalmente hablando. También funciona como una especie de autocastigo, donde hay ciertas creencias de vergüenza o ciertas creencias de culpa que la persona tiene, y una forma de autocastigarse, pues ese tipo de conducta. Y cada acción que nosotros damos es un mensaje indirecto hacia las personas. En este caso, la comunicación indirecta, ese mensaje es una indirecta acerca de que hay un malestar, algo que no está funcionando bien dentro de nuestra psique y dentro de nuestras emociones. Y vamos a poner un ejemplo para que te des la idea de cómo son algunas condiciones por las cuales una persona puede llegar a tener ese tipo de conductas de autolesión. Imagina a un adolescente que se siente invisible en su casa y también en la escuela. El corte se vuelve una forma de decir que algo no puede expresar a través de las palabras. Es decir, la persona se siente que no tiene importancia en la escuela, una persona que no sobresale en ningún tipo de materia, en ningún tipo de área, llega a su casa y a lo mejor sus padres son personas ausentes, son personas que no están presentes porque tienen que trabajar incluso hasta dobles turnos por el salario que empiezan a ganar. Entonces esta persona, este adolescente, pues quiere expresar algo a través de ese tipo de autolesiones. Y a lo mejor a muchas personas les dirán, es que eso es totalmente ridículo, ¿por qué no lo expresa a través de la música, a través de la escritura, a través de un psicólogo? Bueno, porque a lo mejor tu razonamiento es diferente, porque tus condiciones son diferentes, pero recordemos que es un adolescente y cuando nosotros queremos investigar algo, tenemos que meternos al mundo de un adolescente, cómo piensa, qué conductas hace, qué es lo que siente, cuál es la etapa de desarrollo en que está la persona para comprender un poco más todas estas áreas del ser humano: emoción, conducta y pensamiento. Regularmente sí hay indicaciones de que la persona está cortándose porque, por ejemplo, puede haber ciertos cambios de conducta o un aislamiento. Cambios de conducta me refiero a cuando la persona era a lo mejor muy social, trabajaba, tenía muchos amigos, iba a casas de otras personas a hacer tareas y de un momento a otro dejó de hacerlo. Hubo una modificación de conducta pues aparentemente muy drástica de una semana a otra. También esta parte del uso excesivo de ropa que cubra hasta el cuello, que cubra absolutamente todo el brazo, sea ropa de manga larga, evasión de actividades físicas donde es necesario que se quite la playera, o que utilice ciertas playeras en específicos, frases como pues no pasa nada, estoy bien, pero con cierta expresión de apatía que no concuerda realmente lo que dice con cómo se siente, ¿no? Y es que pues sí tenemos que conocer muy bien a nuestros adolescentes, y hay personas que dicen, no, pues yo estoy muy bien, pero lo dicen con una apatía que no concuerda y se delatan su expresión, incluso hasta inconscientemente quieren delatarse, nos dice que no están bien. Y si a esto le sumamos otras conductas, como por ejemplo algún tipo de adicción, algún tipo de consumo de sustancias, más estas conductas de autolesión, pues no dan un muy buen resultado, obviamente. Y se necesita un tratamiento inmediato con un profesional de la salud mental, psiquiatra y psicólogo. Y si puedo llegar a dar un consejo a los padres, es el siguiente: no confrontes con juicio, con prejuicios y con
con crítica, mejor pregunta con empatía, ¿realmente cómo estás? Estoy aquí para ti sin importar lo que sea. Ahora también es cierto que no todo se trata solo de cortarse o de dejarse cortar, sino también de aprender nuevas formas de afrontar este dolor emocional que la persona siente. Así es que la terapia cognitivo-conductual o la terapia dialéctica conductual, que tiene mucha evidencia científica, o la terapia conductual solita, o la terapia centrada en emociones, también se me viene a la mente, pues son muy efectivas para este tipo de conductas. Así que enseñar habilidades de regulación emocional, identificar nuestros pensamientos, construir una red de apoyo sólida en el trabajo, con amigos, en la familia, pues es muy beneficioso. Es decir, esa es la importancia de tener un entorno seguro, libre de prejuicios y dispuestos, abiertos al diálogo. En algunos casos, el acompañamiento psiquiátrico pues es la base de algunos trastornos como la depresión, la ansiedad, los traumas, y a mí me parece que el cutting también. Yo creo que no se trata tanto de eliminar una conducta sin entender el dolor que esta conducta puede llegar a provocar. Se trata más bien de sanar y ver qué es lo que está originando esta conducta, ya que la persona que tiene este cutting sí es un problema que se corte, en algún momento puede llegar a pasarse la mano, como solemos decir en México, donde se corta además, se corta una vena y si su intención no era quitarse la vida, pues ahora es muy posible de que pierda la vida por ese tipo de corte específico que hizo en esa zona y con cierta profundidad, aunque su intención no era esa. Hay mucho riesgo de que puede llegar a pasarse la mano, ¿no? Entre comillas. Entonces, esta parte de conducta, más que nada, es la consecuencia de un problema que es más profundo. Es la consecuencia de algo que no se ha aprendido, algo que no se puede desarrollar. Es la consecuencia de problemas, de bullying, es la consecuencia de una baja autoestima, es la consecuencia de una depresión, es la consecuencia de algo. Entonces, aparte de entender la consecuencia, la conducta del cutting, también tenemos que entender qué es lo que está provocando este tipo de conductas. Ahora, que si tú eres la persona que me está viendo en este momento, la persona que se corta, pues déjame decirte que aunque suena muy cliché, pues realmente no estás solo en esto. Habla con alguien de confianza o busca ayuda profesional inmediatamente. Lleva, por ejemplo, un diario emocional donde anotes qué es lo que sientes, qué es lo que está provocando, cuáles son tus pensamientos que detonan esa conducta y esa emoción. Usa alternativas temporales, hielo, dibujar con plumón rojo, apretar un cubo con hielo o algo que no implique lastimarte. Y si tú, por el contrario, conoces a alguien que está practicando ese tipo de autolesiones, pues yo te recomendaría que escuches sin juzgar. No minimices. Pues lo hace por llamar la atención o lo hace simplemente porque quiere conseguir tal cosa. No lo hagas sentir culpable. Mejor motívalo a buscar ayuda profesional y ofrece acompañamiento profesional, psicólogo y psiquiatra, por favor. Nada de pseudociencias, profesional, porque ese es el tratamiento que la persona necesita. El cutting, creo yo que no es el problema per se, no es el problema en sí. Es el síntoma de un dolor mucho más profundo que se necesita cierta atención, comprensión y herramientas reales. Si tú o alguien que conoces está pasando por esto, recuerda que pedir ayuda es un acto de valentía y no de debilidad. Aquí no se trata de juzgar quién es más fuerte o quién es más débil, sino más bien de acompañar y de comprender y de entender a la persona que tiene ese tipo de conductas. Y pues nada, espero que hayas aprendido algo, lo básico relacionado con el cutting. Esto va a tener una parte número 2 y hasta parte número 3, entrando a cosas mucho más detalladas, porque pues englobar todo en un video de 20 minutos o 17 minutos o no sé cuánto va a durar este video, pues es muy complejo y muy difícil y a veces nos saturamos de mucha información. Mejor aquí dejamos la parte 1. Si tú quieres comprender un poquito más a profundidad cuáles son los mitos, cuáles son las realidades de este tipo de conductas, cuál es el tratamiento más efectivo, cuál es la relación entre pensamiento, emoción y conducta, cómo los pensamientos influyen a estas dos, y cuáles los tratamientos multifactoriales de este tipo de problemática que se da mucho entre jóvenes y adultos, pues déjamelo aquí en los comentarios. Yo voy a estar leyendo cada uno de esos comentarios, voy a tratar de responderlos dentro de lo posible.
Y pues por mi parte será todo. Yo soy el psicólogo Uriel Rodríguez Ramírez. Espero que hayas aprendido o al menos comprendido un poquito acerca del cutting, que a veces sí es un poquito difícil de entender, principalmente porque a nosotros no nos ha pasado eso. Complicado de entender, pero claro que se puede llegar a entender. Abiertos a cualquier tipo de diálogo, en confianza, libre de críticas, de juicios. Entonces, pues nada, nos vemos hasta el próximo video hablando de otro tema igual de interesante. Hasta luego y que estén muy bien. Bye.